Y anoche alguien, yo no lo estaba viendo y de repente empiezan las copuchentas, las amigas, está la embarrada, mi Pamela, no supiste lo que pasó, yo qué pasó, y justo veo que salió nomás Mauricio y después tuve que meterme en internet, ¿qué pasó? Tenemos una nota, un informe que Julio César quería, people, si usted no lo vio, aquí vas a ver todo lo que pasó con Julio César y Mauricio Rael. Mauricio Israel ha vivido un año sumamente polémico, una serie de controversias protagonizadas por él y ahora súmele su noche de furia en contra de Julio César Rodríguez. Uno de los cara a cara más tensos del último tiempo, un momento televisivo que fue escalando velozmente y que terminó desatando un verdadero escándalo. Pero para entender este polémico momento de furia, tenemos que poner las cosas en su contexto. Y es que todo comenzaba anoche, cuando en un programa televisivo entrevistaban a un supuesto hijo oculto de Mauricio Israel. El joven que ve en pantalla fue al programa de Julio César para contar su testimonio, una dura infancia tras haber sido negado por su padre, Mauricio Israel. Él me negó, hubo un ADN y en 2001 me reconoció como su hijo y me dio su apellido. De ahí hasta el año en el que se fue del país, él le enviaba dinero a mi mamá. Ella colapsó psicológicamente, yo diría que se enfermó de amor. Ella dejó de trabajar y comenzó a depender casi exclusivamente del ingreso que le enviaba Mauricio. Así comenzaba la entrevista de Alexander, un testimonio complejo, una entrevista que dejaba en claro cómo era la relación de este joven con su padre. Vivíamos hacinados, vivíamos con muy poco, eso fue desde los 8 años. Mi mamá decidió no meterme al colegio. Una parte de mi corazón sigue deseando que exista una relación, sigo deseando que él se acerque y me conozca. Mauricio Israel veía toda esta entrevista por televisión. Al parecer estaba molesto, no con su hijo, sino que con Julio César Rodríguez. Y acá es cuando la situación subió de tono. Aparecía en escena, estaba enojado, lo presentaron en vivo y en directo, pero en ese momento comenzó a discutir en duros términos en contra del animador del programa. Bajé especialmente para hablar contigo, Julio César. Quiero saber qué te pasa conmigo. ¿Hasta cuándo me seguirás haciendo daño? Llevas 3 programas consecutivos pagándole a familiares míos para que me vengan a destruir. Ahí, ante la mirada atónita de los panelistas, Mauricio Israel arremetía con todo en contra de Julio César. No dejaba hablar a nadie, simplemente lanzaba sus ataques que iban a continuar. Me quitaste ya mis auspiciadores. Tú no tienes códigos de periodista. Te limpias la boca hablando de mi hija, hablando de mi hijo, hablando con Marisol. Y yo sí tengo códigos, porque yo también podría hablar de los problemas que tienes tú con tu hijo. Eres un poco hombre. Tras eso se iba a retirar indignado, no respondió ninguna pregunta y Julio César desde el estudio contestó simplemente diciéndole que era bueno para el show. No pasó mucho tiempo y comenzarían a aparecer las primeras reacciones de este tenso cara a cara. Francisca García Huidobro saldría a responderle a Mauricio Israel tras hablar del rol de Julio César como padre. Mira, yo no me voy a privar de las palabras. No tengo el carácter de Julio César. Mauricio Israel, eres la persona más miserable que yo me haya encontrado alguna vez en la vida. ¿Con qué cara enjuicias a Julio César Rodríguez como padre cuando en las últimas 3 semanas hay 2 hijos tuyos suplicándote atención, suplicándote ayuda? Años abandonados, años. De esta manera, la polémica ya era inmensa. Israel, Julio César y ahora Fran García Huidobro, la noche de furia que cada vez se hacía más y más controversial. Hay que tener mucha cara para apuntar el dedo a un hombre que es el mejor padre que le podría tocar a un hijo, a unos hijos. Tú no estás en condiciones
de apuntar con el dedo a nadie. Lo que tú no tienes es vergüenza. Hace años que perdiste la vergüenza. Y este mundo histérico te permite seguir circulando impunemente. Pero, ¿por qué estaba tan enojado Mauricio Israel? ¿Por qué decía que Julio César se había ensañado con él? Y es que es cierto que en ese programa no es primera vez que hablan de él. Hace unas semanas fue otra hija de Israel a hablar en televisión, también revelando un abandono de su padre, una compleja historia que el propio Mauricio ya ha contado en el pasado. ¿Se había separado, Marisol? Que nunca estuvimos juntos, nosotros fuimos, o sea, sí, estuvimos juntos un tiempo, yo de hecho me fui a vivir a su casa mientras estaba Sarita, pero mucho antes de que yo me fuera de Chile ya me había ido de su casa, por lo tanto, ella es la mamá de mi hija y punto, no, tuvimos una relación, claro que la tuvimos. Y la gota que rebalsó el vaso fue la demanda que puso Marisol a mis papás por el pago de pensión alimenticia que nunca se dejó de pagar. Como ella no me podía demandar a mí, demandó a mis papás. Se trata de una joven que nació durante la relación de Israel con Marisol Gálvez. La hija, que hoy ya tiene 18 años, confesaba cómo era la relación con su padre, marcada por la ausencia. Se va él y tú te quedas ahí sin piso y te tenés que reconstruir. Exactamente. Sí. Wow. Sí. Entonces fue un aterrizaje forzoso. Súper forzoso y súper doloroso porque era el amor de mi vida en ese minuto, porque existía un lazo súper fuerte y porque estaba la Sara y porque teníamos una familia súper linda. Siempre hablábamos que estábamos unidos a fuego y de repente la vida te vuelve a sorprender. Sobre eso mismo ha sido el propio Mauricio Israel el encargado de dejar en claro su versión de los hechos, una historia que no es nueva y que al menos él la cuenta de la siguiente manera. Es una relación complicada, Martín, porque es una niñita a la que yo no conozco, lamentablemente. ¿Tú me estás diciendo que a tu hija no la conoces? No, porque yo me fui cuando yo tenía 8 meses. No la conozco mucho. He tratado de tener una relación con ella. Las veces que voy a Chile la veo. Ahora que estuve en Chile la vi. ¿La pudiste ver? Sí, sí. Y de esta manera es que Mauricio Israel fue acumulando su rabia en contra de Julio César Rodríguez y todo iba a estallar anoche, cuando tuvieran su tenso cara a cara. Momentos tensos en televisión, un duro enfrentamiento entre dos pesos pesados que iba a desatar una tremenda polémica, una pelea a la que incluso se sumó Fran García Huidobro, en fin, una controversia más de Mauricio Israel. Ahí estaba entonces el round escándalo entre ellos de la dos. Hace semana. mucho tiempo que no veíamos un escándalo así entre, obviamente, una figura tan importante como es Mauricio, que todos lo conocemos, y por supuesto Julio César. ¿Alguien lo vio? ¿Qué le pareció? Porque yo vi la entrevista, hay cosas que a mí me parece que los canales no han entendido, y me incluyo también con un tema de reality, después lo voy a explicar. Creo que es una responsabilidad de 50 y 50. Cuando uno va a entrevistar a alguien, sobre todo con lo que vimos ayer. Tenemos una entrevista, querida People, ¿dónde está Gallina? Gallina, ¿dónde estás? Gallina, ¿estás? Hola, Pame, ¿cómo estás? Un saludo a todos en el Muy estudio. bien. Oye, les quiero contar que me encomendaron la misión. Ok. Me encomendaron la misión de encontrar a Julio César. ¿Y saben qué? ¿Qué? ¡Lo encontré! ¡No! ¡Esa es mi Gallina! ¡Todo! Dímelo. ¡Todo! Le pregunté todo. ¿Saben que ya está la radio Bio Bio? Y me contestó todo. Andaba súper simpático, súper buena onda, comunicativo. Le pregunté hasta por la historia de la Fran. Imagínense. la que recién Saqué un mostramos. cagüín completo. Eso. La papita bien caliente, Pame. Ay, a la vuelta entonces del corte. Mira, ahí está la imagen en este momento, quería en vivo y en directo estamos, querida People, que sea. En este momento, a la vuelta, vamos a revisar todo lo que hablamos, por supuesto, con Julio César y con el panel.